Imagina una tierra donde cada calle, cada plaza, cuenta una historia de siglos. Donde el idioma que hablas no es solo palabras, sino un lazo que te une a tus ancestros. Bienvenido a Cataluña, un lugar donde la identidad no es solo un concepto, es un latido. Pero ¿de dónde viene esta fuerza que ha llevado a millones a soñar con un país propio? Quédate conmigo, porque esto no es solo historia, es el comienzo de un conflicto que aún resuena. Hace más de 1000 años, en las tierras al borde de los Pirineos, nacía algo único. Mientras Europa se moldeaba entre reinos y conquistas, Cataluña emergía como un mosaico de condados, fieramente independientes, con una lengua propia que empezaba a tomar forma. El catalán no era solo un dialecto, era un canto de comerciantes, poetas y campesinos que se negaban a ser absorbidos por los gigantes a su alrededor. ¿Te imaginas lo que es construir una identidad cuando todos a tu alrededor quieren que seas otra cosa? Eso es lo que los catalanes hicieron, piedra a piedra. Avanza al siglo XIV, y Cataluña ya no es solo un puñado de condados. Es una potencia marítima, parte de la corona de Aragón, con barcos que cruzan el Mediterráneo y comercian desde Sicilia hasta Constantinopla. Las calles de Barcelona bullen de vida, mercaderes gritando precios, artesanos tallando madera, y en las plazas trovadores cantando en catalán sobre amores y hazañas. Pero aquí está el primer microgancho. Esta gloria no era solo riqueza, era orgullo. Un orgullo que decía, somos diferentes, y eso es nuestra fuerza. ¿Crees que ese orgullo se pierde con el tiempo? Piensa de nuevo. Pero no todo fue un cuento de hadas. En 1714, todo cambió. La Guerra de Sucesión Española terminó con Barcelona rendida tras un asedio brutal. El rey Felipe V, decidido a unificar España bajo una sola corona, abolió las leyes e instituciones catalanas. El catalán fue relegado, las libertades locales aplastadas. Imagina despertar un día y que te digan que tu forma de vivir, de hablar, ya no tiene lugar. ¿Qué harías? Los catalanes no se rindieron. En las sombras, en las casas, en los mercados el idioma y la cultura sobrevivieron, como un fuego que se niega a apagarse. Pero ese fuego dejó una cicatriz, la sensación de que ser catalán era resistir. Salta al siglo XIX, y algo nuevo está creciendo. Es la Renaixença, un renacimiento cultural que despierta el alma catalana. Poetas como Jacint Verdaguer escriben en catalán, no como un acto de rebeldía, sino de amor. Las canciones populares, las sardanas bailadas en las plazas, se convierten en un grito silencioso. Seguimos aquí. Pero aquí viene otro microgancho. Este no era solo un movimiento artístico, era político. Por primera vez, algunos catalanes empiezan a preguntarse, ¿y si no solo queremos nuestra cultura, y si queremos decidir nuestro futuro? A principios del siglo XX, ese murmullo se hace más fuerte. Cataluña gana algo de autonomía, pero es un vaivén constante. Bajo la dictadura de Primo de Rivera en los años 20, el catalán es prohibido otra vez. Luego, con la Segunda República, hay un respiro. Cataluña recupera su Generalitat, su gobierno propio. Pero entonces llega Franco, y todo se oscurece. Durante casi 40 años el catalán es perseguido. En las escuelas los niños son castigados por hablarlo. Los libros en catalán, quemados. Imagina crecer sabiendo que tu idioma, tu esencia, es tratado como un delito. ¿No te haría aferrarte a él con más fuerza? Cuando Franco muere en 1975, Cataluña respira de nuevo. La democracia trae una constitución que reconoce a Cataluña como una nacionalidad dentro de España, con su propio parlamento y el catalán como lengua oficial. Las escuelas vuelven a enseñar en catalán, las calles se llenan de carteles en la lengua de los abuelos. Pero aquí está la pregunta que te dejo colgando. Después de siglos de luchar por ser quienes son, ¿crees que los catalanes se conformarían con ser solo una parte de algo más grande? O tal vez, ese fuego de resistencia ya estaba buscando algo más. Entonces, ¿por qué importa esta historia? Porque no es solo un relato de batallas y leyes. Es la raíz de un pueblo que siente su identidad como algo vivo, algo por lo que vale la pena pelear. Pero cuidado, porque este orgullo, esta fuerza, también puede dividir. Y eso es lo que viene a continuación. ¿Qué pasa cuando un pueblo empieza a soñar con un futuro que no todos comparten? Sigue conmigo, porque en el próximo capítulo, ese sueño comienza a tomar forma, y no todos en Cataluña están de acuerdo. Imagina una plaza abarrotada, banderas ondeando como un mar de rojo y amarillo, y un grito que resuena, volen votar. Estamos en Cataluña, a principios del siglo XXI, y algo está cambiando. El orgullo de ser catalán, que nunca se apagó, ahora arde con una nueva chispa. Pero, ¿qué despertó este fuego? Quédate,
porque esta no es solo una historia de manifestaciones, es el momento en que un pueblo empezó a soñar en grande. A finales del siglo XX, Cataluña parecía en calma. La democracia había devuelto el catalán a las escuelas, los libros, las calles, la Generalitat gobernaba con autonomía y Barcelona brillaba como una capital cultural. Pero bajo la superficie algo burbujeaba. En los cafés de Gracia, en las cenas familiares, una pregunta empezaba a flotar. ¿Es suficiente ser una parte de España? No era solo política, era un sentimiento, un cosquilleo de que tal vez Cataluña podía ser algo más. Entra el año 2006. El gobierno español y Cataluña negocian un nuevo estatut, una especie de constitución regional. Los catalanes lo aprueban en referéndum, con esperanza. Más autonomía, más control sobre sus impuestos, su futuro. Pero en 2010 el Tribunal Constitucional español lo corta en pedazos. Palabras como nación son borradas. Imagina trabajar años en un sueño colectivo, solo para que alguien lo tache con un bolígrafo rojo. No te haría hervir la sangre. Para muchos catalanes, fue un puñetazo al orgullo. Aquí viene el primer microgancho. Este no fue solo un revés legal, fue personal. Las calles de Barcelona se llenaron de protestas. «Som una nació», gritaban. «Somos una nación». En 2012 la Diada, la fiesta nacional catalana, se transforma. No es solo un día de celebración, es una marea humana. Más de 1 millón de personas, hombro con hombro, exigiendo ser escuchadas. ¿Te imaginas estar ahí, sintiendo que tu voz por primera vez podría cambiar la historia? Pero no todos los catalanes estaban en esas plazas. En los barrios, en los pueblos, algunos se preguntaban, ¿realmente necesitamos ir tan lejos? Otros sentían que España nunca entendería lo que significa ser catalán. Este era el caldo de cultivo, un orgullo renacido, pero también una semilla de división. Las asociaciones civiles, como la ANC, empiezan a organizar a la gente. Los políticos independentistas, antes una minoría, ganan fuerza, y en los corazones, una idea toma raíz. Si no nos dejan decidir, lo haremos nosotros mismos. Entonces, ¿por qué importa este despertar? Porque no fue solo un movimiento político, fue un pueblo redescubriendo su voz. Pero esa voz tan poderosa también empezó a chocar consigo misma. ¿Qué pasa cuando un sueño colectivo se encuentra con una realidad que lo desafía? Sigue conmigo, porque en el próximo capítulo, una chispa llamada referéndum lo cambia todo. Es 1 de octubre de 2017. Amanece en Barcelona, pero el aire está cargado, como antes de una tormenta. En las escuelas, los colegios electorales improvisados abren sus puertas. Ancianos, familias, jóvenes, todos en fila, con una papeleta en la mano y un sueño en el corazón. Pero fuera, la policía espera. Esto es el referéndum de independencia de Cataluña, y está a punto de partir un país en dos. ¿Cómo llegamos aquí? Quédate, porque esta es la chispa que lo cambió todo. El camino empezó años antes, cuando el orgullo catalán chocó con un muro. Tras el recorte del estatut en 2010, muchos catalanes sintieron que España no los quería como iguales. Las protestas crecieron, las banderas esteladas llenaron los balcones. En 2014, un primer referéndum simbólico ya había mostrado el hambre de decidir. Pero en 2017, los líderes catalanes, con Carles Puigdemont al frente, fueron más lejos. «Votaremos, pase lo que pase», dijeron. ¿Te imaginas apostarlo todo por un voto que sabes que puede costarte caro? El gobierno español, liderado por Mariano Rajoy, dijo no. El referéndum era ilegal. Punto. Pero los catalanes organizaron todo en secreto. Urnas escondidas, sistemas de voto improvisados. La noche antes, miles durmieron en los colegios para protegerlos. Imagina a una abuela abrazando una urna como si fuera su nieto. Ese era el espíritu. Pero aquí va un microgancho. No todos en Cataluña estaban de acuerdo. Muchos, incluso catalanes de corazón, veían el referéndum como un salto al vacío. La división ya no era solo con España, era entre vecinos. El día llegó, y con él, el caos. La policía cargó contra los votantes. Porras, pelotas de goma, sangre en las calles. Las imágenes de ancianos empujados, de jóvenes arrastrados, dieron la vuelta al mundo. Casi 2 millones votaron, el 90% por la independencia. Pero el resultado no importó tanto como el impacto. Para los independentistas fue una victoria moral. Para el resto de España, un desafío intolerable. ¿Crees que un voto puede unir a un pueblo? O, tal vez, solo aviva las llamas. Este día marcó un antes y un después. Cataluña se partió, España se endureció y el mundo miró. Pero, ¿qué pasa cuando un sueño choca con la fuerza del Estado?
Sigue conmigo porque en el próximo capítulo esas divisiones se hacen más profundas, y no solo con Madrid. Imagina dos amigos de toda la vida, sentados en un bar de Barcelona, callados, con las cervezas intactas. Uno lleva una estelada en la solapa, el otro una bandera española en el llavero. Hace unos años reían juntos, ahora apenas se miran. El referéndum de 2017 no solo enfrentó a Cataluña con España, partió a los catalanes entre sí. ¿Cómo un sueño de libertad puede dividir a un pueblo? Quédate, porque esta es la herida que aún sangra. El 1 de octubre marcó un punto de no retorno. Para los independentistas, fue un grito de dignidad. Pero no todos en Cataluña lo vieron así. En los pueblos del interior, en las ciudades como Tarragona o Lleida, muchos catalanes, orgullosos de su lengua y cultura, no querían romper con España. Soy catalán, pero también español, decían. Imagina criar a tus hijos en catalán, bailar sardanas, pero sentir que la independencia es un paso demasiado lejos. No te dolería que te llamaran traidor por eso. Aquí va un microgancho. La fractura no era solo política, era personal. Familias discutían en la cena, vecinos dejaban de saludarse. En las redes los insultos volaban, botiflers para los no independentistas, radicales para los que soñaban con una república. Las encuestas lo mostraban, casi la mitad de Cataluña apoyaba la independencia, pero la otra mitad no. Barcelona, la cosmopolita, se dividía entre manifestaciones masivas por la república y concentraciones silenciosas por la unidad. ¿Crees que un pueblo puede avanzar cuando está tan partido? Las escuelas, los medios, incluso los mossos de escuadra, la policía catalana, se convirtieron en campos de batalla ideológicos. Algunos maestros querían enseñar la revolución del referéndum, otros la legalidad española. Los mossos, atrapados entre órdenes de Madrid y su lealtad a Cataluña, no sabían a quién obedecer. Cada elección era un bando, cada bandera, una declaración, y en el medio la gente corriente, preguntándose cómo su tierra de convivencia se había vuelto un tablero de ajedrez. Esta división no era solo un momento, era una grieta que crecía. Pero ¿qué pasa cuando el Estado ve esa grieta y decide actuar? Sigue conmigo, porque en el próximo capítulo España responde, y no con palabras suaves. Es 27 de octubre de 2017. En el Parlamento de Cataluña, los diputados alzan la voz, República, declaran la independencia, y por un instante el sueño parece real. Pero en Madrid el gobierno no aplaude. En cuestión de horas, tanques legales ruedan sobre Barcelona. ¿Qué hace un Estado cuando siente que lo desafían? Quédate, porque la respuesta de España no fue solo política. Fue un golpe que resonó en cada hogar catalán. El referéndum del 1 de octubre había encendido las alarmas. Mariano Rajoy, presidente de España, lo tenía claro. Esto no es una votación, es una rebelión. Su gobierno activó el artículo 155 de la Constitución, un arma nuclear política. En un solo día Cataluña perdió su autonomía. La Generalitat fue intervenida, el Parlamento disuelto y los líderes catalanes enfrentados a un ultimátum, obedecer o caer. Imagina construir un sueño durante años solo para ver cómo lo desmantelan en un parpadeo. ¿No te haría sentir atrapado? La policía entró en acción. Carles Puigdemont, el presidente catalán, huyó al exilio. Otros, como Oriol Junqueras, fueron arrestados, acusados de sedición y rebelión. Las imágenes de líderes esposados golpearon fuerte. Para los independentistas, eran mártires. Para muchos en el resto de España, eran criminales que rompieron la ley. Aquí va un microgancho. ¿Es un delito soñar con un país propio o es un derecho? La respuesta dependía de en qué lado del Ebro estuvieras. Pero la mano dura no paró ahí. Empresas como la Caixa y el Banco Sabadell movieron sus sedes fuera de Cataluña, temiendo inestabilidad. Miles de negocios cerraron. El turismo cayó. En las calles las manifestaciones chocaban, esteladas contra banderas españolas. Y mientras tanto la gente corriente, en Barcelona o en Girona, sentía el peso. ¿Por qué nos castigan?, se preguntaban unos. ¿Por qué no respetan la ley?, decían otros. La fractura ya no era solo catalana, era un país entero polarizado. Esta respuesta de España no solo aplastó un movimiento, sembró resentimiento. Pero ¿cómo se cuenta esta historia al mundo? Sigue conmigo, porque en el próximo capítulo las voces catalanas luchan por ser oídas, mientras otras intentan silenciarlas. ¿Entendido? Aprobado el capítulo 5. Gracias por la retroalimentación. Procederé con la voz en off para el capítulo 6. Voces silenciadas, voces amplificadas, manteniendo el mismo estilo, solo narración, gancho específico, desarrollo claro y atractivo, lenguaje descriptivo,
gatillos emocionales, microganchos, transición fluida, tono conversacional, números en letras. Como pediste, extenderé la longitud, apuntaré a unas 700 a 800 palabras por capítulo para dar más profundidad sin perder el ritmo. Capítulo 6. Voces silenciadas, voces amplificadas. Imagina encender la televisión y ver tu ciudad en llamas, pero no son llamas de fuego, sino de palabras. Cada canal, cada periódico, cada tuit cuenta una historia diferente sobre el mismo lugar, Cataluña. Unos hablan de un pueblo oprimido luchando por su libertad, otros de un desafío ilegal que amenaza a una nación. Estamos en los meses posteriores al referéndum de 2017, y el relato del conflicto catalán se convierte en una guerra de narrativas. ¿Quién controla la historia? Quédate, porque en este capítulo las voces se alzan, se apagan y cambian el juego. Tras la declaración de independencia y la respuesta de España, Cataluña se convirtió en un escenario global. Los medios catalanes, como TV3 o Catalunya Radio, mostraban imágenes desgarradoras: abuelas enfrentando a la policía, urnas escondidas en garajes, multitudes cantando El Segadors con lágrimas en los ojos. Para ellos, esto era una revolución pacífica, un pueblo diciendo basta tras siglos de sentirse ignorado. Pero en Madrid, los titulares eran otros. Periódicos como El País o ABC hablaban de golpe de Estado, de líderes catalanes que traicionaron la Constitución. Imagina ser un catalán viendo estas noticias, sintiendo que tu verdad no cruza las fronteras del Ebro. ¿No te haría querer gritar más fuerte? Aquí va un microgancho. No eran solo los medios tradicionales los que peleaban. Las redes sociales explotaron. En Twitter, hashtags como Catalonia is not Spain se enfrentaban a España unida. Vídeos de las cargas policiales del 1 de octubre se viralizaban, pero también memes burlándose de los independentistas. Cada lado elegía sus imágenes, sus palabras, sus héroes. Los independentistas compartían fotos de urnas protegidas por ciudadanos. Los unionistas, imágenes de manifestaciones masivas en Barcelona con banderas españolas. Pero ¿quién veía la imagen completa? Nadie. Y eso era el problema. Mientras tanto, el gobierno español trabajaba para controlar el relato. TV3 fue acusada de propaganda separatista. Algunos periodistas catalanes denunciaron presiones, otros en el resto de España fueron señalados como cómplices del independentismo si mostraban empatía. En las calles la gente corriente se sentía atrapada. Si digo que quiero votar, me llaman traidor en Madrid, decía un profesor de Girona. Si digo que amo España, me miran mal en mi pueblo, confesaba un taxista de Barcelona. La polarización no era solo en las pantallas, era en los cafés, en las cenas familiares, en las miradas esquivas entre vecinos. Pero no todo fue silencio forzado. Los independentistas encontraron formas de amplificar su voz. La ANC y Òmnium Cultural organizaron campañas internacionales, llevando el mensaje a Bruselas, Londres, Nueva York. Carteles en inglés, Catalonia needs your help, aparecieron en redes globales. Artistas como Pep Guardiola, el entrenador de fútbol, hablaron en mítines, dando un rostro famoso a la causa. Y aquí va otro microgancho. El mundo empezó a escuchar, pero no todos aplaudieron. Para algunos, era una lucha legítima por la autodeterminación. Para otros, un conflicto interno que no entendían del todo. ¿Crees que el mundo puede juzgar un sueño que no ha vivido? Los medios internacionales también jugaron su papel. The Guardian y Le Monde publicaban artículos sobre la represión española, mientras otros, como The Times, advertían sobre los riesgos de romper un país. Pero en Cataluña cada titular extranjero era un arma de doble filo. Los independentistas lo usaban como prueba de apoyo global, los unionistas como evidencia de una campaña de desinformación. Y mientras las voces chocaban, algo se perdía: la posibilidad de escucharse. En los pueblos, en las ciudades, la gente empezaba a hablar menos, a temer más. ¿Cómo dialogas cuando todos gritan? Esta guerra de narrativas no solo moldeó opiniones, construyó muros. Pero ¿qué pasa cuando el conflicto cruza fronteras y el mundo entero empieza a opinar? Sigue conmigo, porque en el próximo capítulo el pulso catalán se vuelve global. Y la pregunta ya no es solo qué piensa España, sino qué piensa el planeta. Imagina un mitin en Bruselas, miles de catalanes ondeando esteladas bajo la lluvia, cantando por un sueño que el mundo apenas entiende. Ahora cambia de escena. Un diplomático español en Nueva York, explicando ante la prensa por qué ese sueño es una amenaza. Estamos en los años posteriores al referéndum de 2017, y el conflicto catalán ha saltado de las plazas de Barcelona a los titulares globales. Pero ¿qué ve el mundo cuando mira a Cataluña? Quédate, porque esta no es solo una historia de política, es un choque de ideas que divide al planeta.
Cuando las imágenes de las cargas policiales del 1 de octubre dieron la vuelta al mundo, algo cambió. Cataluña ya no era solo un problema español. En las redes, vídeos de abuelos enfrentando antidisturbios se compartían desde Tokio hasta Buenos Aires. Para muchos, era una historia clásica, un pueblo luchando por su derecho a decidir. Pero España contraatacó rápido. Embajadas y consulados desplegaron una campaña global, insistiendo, esto no es opresión, es un desafío ilegal a un país democrático. Imagina ser un catalán viendo cómo tu lucha se debate en idiomas que no hablas. ¿No te haría sentir que el mundo es un jurado inmenso? Aquí va un micro gancho. No todos compraron la narrativa catalana. Países como Francia o Alemania, con sus propios movimientos regionales, miraban con recelo. Si Cataluña se independiza, ¿quién sigue? ¿Córcega? ¿Baviera? Se preguntaban. La Unión Europea, atrapada en el medio, fue clara. Esto es un asunto interno de España. Los líderes catalanes, como Carles Puigdemont, exiliado en Bélgica, pedían mediación internacional, pero Bruselas cerró la puerta. Para los independentistas fue una traición. Para España, una victoria. ¿Crees que la autodeterminación es un derecho universal, o solo cuando no molesta a los poderosos? Pero el mundo no es solo gobiernos. En las calles de Escocia, donde la independencia había sido votada en 2014, la gente veía ecos de su propia lucha. En Quebec, los separatistas aplaudían a Cataluña. Activistas en Hong Kong y Kurdistán compartían la estelada como símbolo de resistencia. Las redes sociales amplificaban estas conexiones. Un tuit desde Barcelona podía inspirar un graffiti en Estambul. Sin embargo, también había rechazo. En América Latina, algunos veían el independentismo como un capricho de una región rica, mientras en España se indignaban. ¿Cómo se atreven a compararse con pueblos oprimidos? La pregunta flotaba, ¿es Cataluña una víctima o un provocador? Organizaciones como Amnistía Internacional criticaron la dureza policial española, pero no respaldaron la independencia. Human Rights Watch señaló abusos en el referéndum, pero también la ilegalidad del proceso. Los medios globales estaban divididos. CNN hablaba de represión, la BBC, de caos constitucional. Cada titular moldeaba opiniones, pero también confundía. En un bar de Berlín, alguien preguntaba, ¿entonces Cataluña es como Escocia o como una rebelión? Nadie tenía una respuesta clara. Y aquí va otro microgancho. Esa ambigüedad era el arma secreta de ambos lados. Los catalanes usaban el drama para ganar simpatía, España, la legalidad para deslegitimar. Mientras tanto, los exiliados catalanes, como Puigdemont, se convirtieron en embajadores de la causa. En Waterloo, Bélgica, Puigdemont daba entrevistas, organizaba conferencias, mantenía viva la llama, pero su libertad era un recordatorio doloroso. En España, líderes como Junqueras estaban en prisión, enfrentando juicios por sedición. Para los independentistas, eran presos políticos. Para los gobierno español, delincuentes. El mundo miraba, pero no actuaba. ¿Por qué? Porque Cataluña, al final, era un rompecabezas incómodo, un conflicto sin sangre masiva, pero con pasiones que ardían como fuego. Este pulso global no resolvió nada, pero lo cambió todo. Cataluña ganó visibilidad, pero perdió aliados clave. España mantuvo el control, pero a costa de su imagen. Y en el medio la gente corriente, en Barcelona o en Madrid, seguía preguntándose, ¿alguien nos entiende de verdad? Pero, ¿qué pasa con aquellos que pagaron el precio más alto? Sigue conmigo, porque en el próximo capítulo, el exilio y la resistencia toman el escenario, y las historias se vuelven personales. Imagina despertar en un país que no es el tuyo, mirando por la ventana, sabiendo que no puedes volver a casa sin enfrentarte a una celda. En Cataluña, después de 2017, cientos de personas vivieron este destierro. Líderes, activistas, ciudadanos corrientes, todos atrapados en un dilema. Resistir desde lejos o rendirse en silencio. Pero, ¿qué significa seguir luchando cuando tu tierra está a miles de kilómetros? Quédate porque esta es la historia de los que se fueron, los que se quedaron y el precio que pagaron por un sueño. Tras la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017, España apretó el puño. Carles Puigdemont, el presidente catalán, cruzó la frontera hacia Bélgica con un puñado de colaboradores. En Barcelona, otros, como Oriol Junqueras y los Jordis, líderes de movimientos civiles, fueron arrestados. Los cargos: rebelión, sedición, malversación. Las sentencias duras, hasta 13 años de prisión para algunos. Imagina ser un maestro, un político, un vecino, y de pronto verte señalado como enemigo del Estado. ¿No te haría preguntarte si valió la pena alzar la voz? Puigdemont,
desde Waterloo, se convirtió en el rostro del exilio. En una casa modesta, rodeado de esteladas, daba entrevistas a la BBC, organizaba mítines, mantenía viva la causa. «No estoy huyendo, estoy luchando», decía. Pero no estaba solo. Clara Ponsatí, una académica, se refugió en Escocia, Tony Comín en Bélgica. Cada uno, a su manera, tejía redes con eurodiputados, activistas, periodistas, pidiendo que el mundo mirara a Cataluña. Pero aquí va un microgancho. El exilio no es solo glamour político, es soledad, es extrañar el olor del pan de payés, es saber que tu familia está bajo presión en casa. ¿Crees que resistirías esa carga? En Cataluña la resistencia tomó otro rostro. Las calles seguían vibrando con manifestaciones. Cada 1 de octubre, miles se reunían para conmemorar el referéndum, cantando, llorando, exigiendo la libertad de los presos políticos. Los lazos amarillos, símbolo de apoyo a los encarcelados, aparecían en farolas, puentes, escuelas. Pero no todos los veían con cariño. En los pueblos algunos arrancaban los lazos por la noche, cansados de la tensión. «Esto no es libertad, es obsesión», decía un comerciante de Girona. La sociedad catalana, ya partida, se fragmentaba más. Imagina a 2 hermanas, una pintando lazos amarillos, la otra quitándolos. ¿No es esa la verdadera herida de un conflicto? Los juicios de 2019 fueron un punto de inflexión. En Madrid, el Tribunal Supremo juzgó a los líderes independentistas. Las sesiones, retransmitidas en directo, eran un espectáculo. Junqueras, desde el banquillo, defendía la votación como un acto de democracia. «No renunciaré a mis ideas», dijo. Pero el veredicto fue implacable. Culpables. Las protestas estallaron. En Barcelona el aeropuerto quedó bloqueado por miles de manifestantes. Barricadas ardían en las Ramblas. Los mozos, divididos entre su deber y su identidad, chocaban con jóvenes encapuchados. Para los independentistas era una respuesta al abuso. Para el resto de España, una prueba de que Cataluña se había descontrolado. ¿Qué harías si tu lucha por la libertad termina en llamas? Pero la resistencia no era solo protestas. En los colegios los niños cantaban canciones en catalán, como un acto de desafío silencioso. En las universidades los estudiantes organizaban debates secretos. Y en el extranjero los exiliados seguían tocando puertas. Puigdemont fue detenido en Alemania, liberado, detenido otra vez en Italia, pero siempre volvía a la carga. Su figura dividía, héroe para unos, fugitivo para otros. Y aquí va otro microgancho. Mientras los exiliados gritaban al mundo, los presos escribían desde sus celdas, pidiendo calma pero también firmeza. Es más valiente quien huye para seguir luchando, o quien se queda y enfrenta las consecuencias. Esta mezcla de exilio y resistencia mantuvo el fuego encendido, pero también agotó a muchos. En Cataluña, la gente empezaba a cansarse, de las marchas, de las divisiones, de la incertidumbre. Y en el resto de España, el resentimiento crecía. ¿Por qué no se conforman?, preguntaban en Madrid. ¿Por qué no nos escuchan?, respondían en Barcelona. El conflicto ya no era solo político, era una fractura que marcaba a todos. Pero ¿cómo vive una sociedad cuando el precio de un sueño es la convivencia? Sigue conmigo, porque en el próximo capítulo, esa fractura se hace más profunda, y el día a día en Cataluña nunca vuelve a ser el mismo. Imagina caminar por una calle de Barcelona, donde los balcones están llenos de banderas, pero no todas son iguales. En uno, una estelada ondea orgullosa. En el de enfrente, una bandera española cuelga desafiante. Los vecinos ya no se saludan como antes. Las risas en el bar del barrio se han vuelto susurros. Estamos en los años posteriores a 2017, y el conflicto catalán no solo ha cambiado la política, ha roto algo más profundo, la convivencia. ¿Cómo vive un pueblo cuando sus sueños lo dividen? Quédate, porque esta es la cicatriz que Cataluña aún lleva en la piel. El referéndum, los juicios, el exilio, dejaron un eco que no se apagó. En los pueblos de Lleida o en las urbanizaciones de Tarragona, la vida seguía, pero con una sombra. Las familias se partían. Un padre independentista discutía con su hijo, que se sentía español. ¿Cómo puedes querer romper el país?, decía uno. ¿Cómo puedes ignorar quiénes somos?, respondía el otro. Las cenas de Navidad, antes llenas de brindis, ahora tenían silencios incómodos. Imagina mirar a tu hermano a los ojos y sentir que un abismo os separa. ¿No es ese el verdadero costo de un ideal? En las escuelas la fractura también se colaba. Algunos maestros, apasionados por la causa independentista, hablaban del referéndum como una gesta heroica. Otros, más cautelosos, pedían neutralidad, pero eran señalados como tibios. Los padres se quejaban. Mis hijos aprenden propaganda. Decían unos, mis hijos aprenden a ser libres.
contestaban otros. En un colegio de Sabadell, una madre retiró a su hija porque no quería que cantara El Segadors en clase. En otro, un niño fue acosado por llevar una mochila con la bandera española. ¿Crees que los niños entienden de política? No, pero sienten la tensión, y eso los marca. Aquí va un microgancho. No era solo en las aulas. Los negocios sufrían. En Barcelona, algunos bares se convirtieron en territorio independentista, con lazos amarillos y carteles de Llibertat presos polítics. Otros, en zonas más unionistas, exhibían banderas españolas para atraer a ciertos clientes. Los turistas, confundidos, preguntaban, ¿es seguro venir aquí? Y mientras la economía catalana, una de las más fuertes de España, tambaleaba, desde 2017, más de 5.000 empresas trasladaron sus sedes fuera de Cataluña, temiendo inestabilidad. El paro creció, los inversores dudaban. Queríamos libertad, pero perdimos empleos, se lamentaba un panadero de Girona. ¿Es la independencia un sueño o un lujo que no todos pueden pagar? Las redes sociales amplificaban el ruido. En Twitter las peleas eran diarias. Un tuit celebrando la diada podía desatar una avalancha de insultos, fascistas, traidores, españolazos. Los influencers catalanes, como actores o músicos, tenían que elegir bando o arriesgarse a perder seguidores. Una cantante de Manresa, conocida por sus letras en catalán, recibió amenazas por no apoyar la independencia. No quiero política, solo cantar, dijo, pero la neutralidad ya no era una opción. Imagina tener que elegir entre tu arte y tu paz. ¿No te haría replantearte quién eres? En el resto de España, la percepción de Cataluña también cambió. En Madrid, Valencia, Sevilla, muchos veían a los catalanes como ingratos. Tienen de todo, cultura, dinero, autonomía. ¿Qué más quieren?, decían en un bar de Granada. Pero otros, más reflexivos, se preguntaban, ¿y si les hemos fallado como país? Las manifestaciones unionistas, con miles de banderas españolas, mostraban unidad, pero también rabia. En 2018, una marcha en Barcelona por la España unida terminó en enfrentamientos con independentistas. Las cámaras lo captaron todo: puños, gritos, odio. ¿Cómo se cura un país cuando sus partes se miran con desconfianza? Y aún así, había destellos de esperanza. En algunos pueblos, como Vic, vecinos de ambos bandos organizaban cenas para hablar, no para gritar. No queremos perdernos, decían, pero eran la excepción. La mayoría vivía en trincheras invisibles donde cada lazo amarillo, cada bandera, era una declaración de guerra. Las encuestas lo confirmaban. En 2021, el apoyo a la independencia rondaba el 40%, pero la polarización era mayor que nunca. Nadie ganaba, pero todos perdían algo: amigos, confianza, hogar. Aquí va otro microgancho. Esta fractura no es solo un recuerdo, sigue viva. Cada diada, cada sentencia judicial, reabre la herida. Pero ¿puede Cataluña sanar o está condenada a repetir este ciclo? Sigue conmigo, porque en el próximo capítulo miramos al futuro y nos preguntamos ¿hacia dónde va esta tierra dividida? Imagina una plaza en Barcelona, silenciosa al atardecer. Una bandera estelada cuelga en un balcón, pero al lado, una ventana sin adornos parece gritar su propia verdad. Es 2025 y Cataluña sigue en una encrucijada. Los ecos del referéndum de 2017, los juicios, el exilio, aún resuenan, pero el fuego de entonces parece más brasas que llamas. ¿Puede un pueblo dividido encontrar un camino común? Quédate, porque esta no es solo una pregunta sobre Cataluña, es sobre lo que significa soñar con un futuro cuando el pasado no te suelta. Han pasado 8 años desde aquel octubre que partió a Cataluña en dos. Los líderes presos, como Oriol Junqueras, han salido de la cárcel tras indultos parciales en 2021, pero las cicatrices persisten. Carles Puigdemont, aún en Bélgica, sigue siendo un símbolo, héroe para unos, sombra del pasado para otros. Las encuestas muestran un empate técnico. Cerca del 40% de los catalanes quiere la independencia, otro tanto prefiere quedarse en España, y el resto solo quiere paz. Pero la paz no es tan simple. Imagina sentarte con tu vecino, sabiendo que uno de los dos ve el futuro como una república y el otro como una región. ¿Cómo empiezas a hablar? La política catalana sigue siendo un campo minado. Los partidos independentistas como ERC y Junts han gobernado en coaliciones frágiles, pero sus peleas internas son casi tan grandes como su lucha con Madrid. En 2023, un nuevo estatut propuesto por el gobierno español intentó calmar las aguas, ofreciendo más autonomía fiscal. Algunos lo vieron como un paso, otros como una migaja. No queremos más promesas, queremos decidir, decía una estudiante en un mitin en Tarragona.
Pero aquí va un microgancho. Decidir suena poderoso, pero ¿qué pasa cuando la mitad de tu pueblo no quiere lo mismo que tú? En las calles la vida sigue, pero las grietas son visibles. La diada cada 11 de septiembre aún reúne a cientos de miles, pero las multitudes son más pequeñas que en 2017. Los lazos amarillos han dado paso a pancartas más discretas, como si el cansancio se hubiera colado en el fervor. En los colegios, el catalán sigue siendo la lengua principal, pero las discusiones sobre su uso en las aulas ahora son más técnicas que pasionales. Los negocios, golpeados por la fuga de empresas tras el referéndum, se recuperan lentamente, pero Barcelona ya no brilla como antes. Somos resilientes, pero estamos agotados, confesaba un librero de Girona. ¿No te hace pensar en el peso de llevar un sueño tan grande? Fuera de Cataluña, España también ha cambiado. Gobiernos más progresistas en Madrid han intentado dialogar, pero la desconfianza persiste. En Andalucía o Galicia, muchos ven a Cataluña como una región privilegiada que pide demasiado. Tienen más autonomía que nosotros. ¿Por qué no es suficiente?, preguntaba un taxista en Sevilla. Pero otros, especialmente jóvenes, empiezan a cuestionar. ¿Y si España necesita reinventarse? Aquí va otro microgancho. El conflicto catalán no es solo sobre Cataluña. Es un espejo para un país que nunca ha resuelto qué significa ser uno sin borrar las diferencias. El mundo sigue mirando, pero con menos interés. La guerra en Ucrania, las crisis climáticas, han empujado a Cataluña a un segundo plano. Los exiliados, como Puigdemont, aún dan charlas en Bruselas, pero las salas ya no están tan llenas. La Unión Europea, pragmática, prefiere no meterse. Cataluña es España, dicen los diplomáticos, mientras los independentistas insisten, somos una nación sin Estado. Pero el apoyo internacional se desvanece, y los catalanes lo saben. ¿Crees que un sueño puede sobrevivir sin el mundo de su lado? Y aún así, hay esperanza en los márgenes. En pueblos como Vic o Manresa, asociaciones vecinales organizan foros para hablar, no para gritar. No queremos independencia, queremos entendernos, decía un carpintero en una reunión. En las universidades, estudiantes de ambos bandos debaten sobre federalismo, confederalismo, cualquier cosa que rompa el bloqueo. Pero el camino es frágil. Cada nuevo juicio, cada diada, cada elección, amenaza con reabrir la herida. Cataluña no está en guerra, pero tampoco en paz. Entonces, ¿hacia dónde va Cataluña? Nadie lo sabe. Tal vez hacia una república soñada, tal vez hacia una España reinventada, o tal vez hacia un punto medio que aún no vemos. Pero una cosa es clara, este no es solo un conflicto de leyes o banderas, es un choque de identidades, de lealtades, de sueños rotos y esperanzas tercas. ¿Y tú que has seguido esta historia, qué ves? Un pueblo dividido, sí, pero también un pueblo que sigue buscando su lugar. Esto no es el final, es una invitación a seguir mirando, a seguir preguntando, ¿qué significa ser libre?